El Imperio azteca, principalmente la palabra azteca, se popularizó recién en el siglo XIX, y si bien es válida, en su momento la forma en que estos nativos se llamaban a sí mismos eran mexicas. Los mexicas eran un pueblo indígena de Mesoamérica que se estableció en el Valle de México, en una isla del lago de Texcoco. A principios del siglo XIV, ahí fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan, en torno a 1325. Su lengua era el náhuatl y su religión era politeísta. Su principal dios era Quetzalcóatl. Tras independizarse de otro pueblo de la zona en 1428, los mexicas formaron la Triple Alianza con las ciudades vecinos de Texcoco y Tlacopan. Para 1519 nos encontramos con que se habían expandido dominando los pueblos a su alrededor y cobrándoles tributos. De Cristóbal Colón desde 1492 hasta 1519. El imperio había crecido, tras recibir rumores que más allá de la recién visitada península de Yucatán había un reino de enormes riquezas. Entonces el gobernador Diego Velázquez comenzó a organizar una expedición de conquista y a considerar a uno de sus funcionarios para liderarla. Se trataba de Hernán Cortés, quien terminaría siendo el conquistador de México. Llevaba con él un poco más de 500 soldados, repartidos en unos 11 barcos. En la primera parte de su viaje recorrieron Yucatán, ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar. En marzo tuvieron su primer enfrentamiento importante contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotados les ofrecieron un grupo de doncellas, entre ellas se encontraba la Malinche o Doña Marina. Después, entre abril y julio, Cortés decidió fundar una ciudad llamada Villarrica de Veracruz. Frente a las nuevas autoridades locales, Cortés terminó su relación con Velázquez y fue nombrado capitán. Finalmente llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Cortés y Moctezuma se encontraron, quienes los recibió como invitados de honor. Cortés era muy consciente del poder de sus enemigos, pero también sabía que tomar a Moctezuma implicaba tomar el control del imperio. Los mexicas confundían a los españoles con seres divinos y a su líder Cortés con el mítico Quetzalcóatl, que se había ido hacia el este con la promesa de regresar a recuperar lo que le pertenecía. En abril de 1520, Cortés se enteró que el gobernador de Cuba había enviado un ejército al mando de Pánfilo de Narváez para castigarlo. Entonces Cortés dejó parte de ese ejército con los mexicas a cargo de Alvarado, uno de sus hombres de confianza, y volvió a Veracruz. Cortés apresó a Narváez y consiguió que muchos de sus hombres se pasaran del otro bando. Mientras tanto, en Tenochtitlan se sublevó los preparativos de una festividad religiosa, hicieron que Alvarado temiera un levantamiento. Y mientras los mexicas celebraban, irrumpió en el templo mayor y protagonizó una matanza terrible. Los españoles terminaron acorralados junto con Moctezuma, dentro del palacio donde se alojaban. Fue cuando regresó Cortés con su ejército reforzado, pero la situación no daba para más. Incluso tuvo que salir Moctezuma, pero este terminó muerto. El 30 de junio de 1520 pasó a la historia como la Noche Triste, porque los mexicas atacaron mientras huían del lago y acabaron con buena parte de las fuerzas españolas. Cortés no estaba dispuesto a abandonar la conquista y preparó una ofensiva mucho mayor. Mientras tanto, Tenochtitlan sufrió una epidemia en la que murió el sucesor de Moctezuma junto con muchos de sus habitantes. Así fue como llegó al poder Cuauhtémoc, el último tlatoani. A las diferencias técnicas y de la forma de hacer la guerra se agregaron las enfermedades y el apoyo de miles de indígenas, y aún así la conquista no fue fácil. Una vez tomadas las ciudades de sus alrededores, el asedio a Tenochtitlan comenzó en abril de 1521. Recién terminó el 13 de agosto, cuando los españoles consiguieron tomar la ciudad. Tras meses de asedio, Tenochtitlan fue destruido y es en donde actualmente está construida la Ciudad de México.